El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor José Humberto Rodríguez Franco es egresado de la Universidad Veracruzana como médico cirujano. Posee una especialidad en ortopedia y una alta especialidad en ortopedia y traumatología pediátrica, ambas en la UMAE Magdalena de las Salinas, IMSS. Anteriormente estuvo adscrito a los servicios de tumores óseos, cirugía articular reconstructiva y rescate osteoarticular en el Hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas. Actualmente está adscrito al servicio de traumatología pediátrica en el mismo hospital. Ha realizado publicaciones internacionales y actualmente es revisor en la revista de la Universidad Industrial de Santander y en la revista de la Universidad de Colombia. Línea de investigación en fracturas de antebrazo pediátricas. El doctor Rodríguez hablará sobre fracturas del antebrazo en pediatría. ¿Fácil o difícil? Hola, ¿qué tal? Un agradecimiento al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. El día de hoy estoy aquí con ustedes y me gustaría iniciar con una cita del doctor Weber en el libro que escribió hace más de 30 años de fracturas traumáticas del tobillo, en donde nos menciona que las fracturas del tobillo, al ser una lesión muy común, a menudo se le subestima su complejidad. Este es el mismo caso de las fracturas del antebrazo en pediatría, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Las fracturas del antebrazo se conoce que tienen una incidencia anual estimada de 12 a 36 casos por cada 1000 niños, haciendo que esta sea la fractura más frecuente dentro de la población pediátrica y representa aproximadamente el 40% de todas ellas. Es la más frecuente en varones en el lado no dominante y tiene una predominancia de los niños entre los 9 y los 14 años de edad, mientras en las niñas se tiene una presentación más joven a los 9 años de edad. Los mecanismos principales de lesión son los golpes por baja energía y las caídas que a menudo suceden desde su propia altura y durante actividades de juego. Las fracturas deficiarias se pueden definir como estables o inestables. Hay ciertos criterios que se manejan como criterios de inestabilidad. Ellos comprenden la posición en bayoneta cuando la angulación excede de los 20 grados y con un crecimiento residual esperado máximo de 2 años. Una traslación del más del 50% del diámetro del radio, la angulación que puede ser tanto volar como dorsal de más de 30 grados y una fractura aislada del radio. Otra condición que también puede proveer de cierta inestabilidad son las fracturas simultáneas del cúbito y del radio al mismo nivel. La terapéutica clásicamente se ha manejado con manipulación cerrada e inmovilización con éxito reportado hasta en el 90% de los casos. Y también encontramos la pérdida de la reducción como la principal complicación de esta forma de tratamiento entre el 25 y 39% de los casos, dependiendo de los autores. Conocemos que hay muchos límites de alineación aceptables para el tratamiento de estas fracturas cuando se decide hacer un tratamiento conservador. Aquí encontramos una tabla donde clásicamente se mencionan que para las fracturas diaficiarias tenemos límites entre los 10 y 15 grados dependiendo del momento de crecimiento en el que se encuentre el niño y grados de malrotación que en general no son tolerables con un desplazamiento hasta del 100%. Y hay una condición especial en las fracturas que están en la posición en bayoneta, que son las únicas que nos van a permitir un desplazamiento del 100% sin importar que restituyamos la altura, pero siempre y cuando la varianza radiocubital distal esté conservada. Las fracturas de la diáfisis proximal proveen un especial problema en el tratamiento de las fracturas de la diáfisis del antebrazo. Esto es porque se encuentran muy cerca del vértice del cono de pronosupinación y ello puede hacer que pequeños grados de desplazamiento o de angulación sucedan en una pérdida parcial o incluso total de los arcos de pronosupinación del antebrazo. Hay algunas fracturas diaficiarias del antebrazo
que van a ser irreductibles, que pueden ser inestables y van a necesitar algún otro tipo de tratamiento. Uno de los tratamientos que pueden requerir es el manejo con yesotomías, así como se ha descrito clásicamente para la tibia. No se encuentra mucha evidencia ni tampoco está muy bien descrito, pero sin embargo hay autores que defienden esta posición. Otra de las técnicas que se pueden emplear en el tratamiento conservador de las fracturas del antebrazo es retirar el aparato de yeso o la inmovilización con fibra de vidrio o el material que estemos utilizando, hacer una remanipulación y volverlos a colocar. La reducción cerrada con fijación percutánea es otra alternativa más del tratamiento que no siempre es posible. Hay que recordar los esbozos anatómicos y también la musculatura del antebrazo que en ocasiones se puede interponer o incluso el periósteo nos puede estorbar para la reducción. La reducción abierta con fijación interna últimamente se ha convertido en el estándar del tratamiento para todas las fracturas diaficiarias inestables del antebrazo, con algunos implantes tales como los clavos elásticos, los clavos de Kirchner o incluso algunos otros más novedosos como los clavos bloqueantes. En el servicio de traumatología pediátrica, desde el 16 de octubre del 2019 hasta el 16 de mayo del 2021, al menos en la personal he atendido a 1.154 fracturas, de las cuales el 35% representan las fracturas de la diáfisis y de la epífisis inferior del antebrazo. Aquí tenemos en esta gráfica los diagnósticos que contamos en la codificación del CIE-10, donde tenemos 13 casos de consolidación viciosa, 13 casos de diáfisis del cúbito, 152 casos de fracturas de la diáfisis del cúbito y del radio, 99 casos de la diáfisis del antebrazo, 43 casos de fracturas de la epífisis inferior del cúbito y del radio, 85 casos de la epífisis inferior del radio y una pseudoartrosis. Esta gráfica es muy importante porque menciona que más del 90% de las fracturas que ocurren en la región del antebrazo van a suceder entre la diáfisis y la epífisis inferior. De todos estos casos que hemos atendido, 373 casos actualmente ya han concluido su seguimiento y 23 casos los tenemos todavía en seguimiento. Dentro de las fracturas de la diáfisis del antebrazo te encontramos con pacientes con un rango de edad de entre 1 año y 16 años de edad, con una media de 8 años y una desviación estándar de 3 años de edad. Esto hace que nuestra población predominante sea de entre los 5 y los 11 años de edad para este tipo de lesiones. Es muy clara esta gráfica en el representar que tenemos una relación de 3:1 respecto de hombres a mujeres y tenemos una distribución entre fracturas estables contra inestables de las fracturas diaficiarias del antebrazo de 165 casos para las inestables contra 98 casos de las fracturas estables. Igualmente, uno de los principales problemas que tenemos en las fracturas diaficiarias del antebrazo es aquel de las fracturas expuestas, ya que es la fractura principal dentro de este tipo de lesiones. Nosotros contamos con una casuística de 19 casos de fracturas expuestas, dentro de las cuales 14 son gustilos tipo 1 y una asociada a codo flotante. Tenemos 4 fracturas gustilo 2 y una fractura más gustilo 3. Del resto, los otros 245 casos son fracturas cerradas. Dentro de las fracturas estables de la diáfisis del antebrazo, tenemos una distribución igualmente de 3:1 como en la generalidad respecto de hombre contra mujeres. Tenemos un rango de edad de 1 a 15 años, una media de 7.5 años, más menos 3, es decir, una población que va desde los 4 hasta los 11 años. Y aquí en los patrones, el más destacado es el rama verde. Tenemos una consolidación media en el servicio de 15 a 95 días, con una media de 41 días más menos 16. Por otro lado, las fracturas inestables de la diáfisis del antebrazo, también tenemos una relación 3:1, siendo más frecuente en el varón que en la mujer. El rango de edad es un poco más amplio, entre 1 y 16 años de edad, con una media de 8.5 años. Con estos pacientes esperamos una consolidación de 17 a 265 días con una media prácticamente de 2 meses, pero en ocasiones puede ser un poco elevada en el promedio hasta los 90 días. Aquí el principal
trazo de fractura que encontramos es el trazo transverso con 154 casos. En el tratamiento de las fracturas inestables de la diáfisis del antebrazo, contamos con el tratamiento conservador en el 75% de los casos. Los restantes los tratamos a través de forma quirúrgica, ya sea con clavos elásticos, que realmente son muy escasos, si acaso en un solo paciente, y el resto son a través de clavillos de Kirchner y complemento con aparatos de yeso. Esto lo tratamos así en nuestro servicio por varias razones. La primera, en que un tiempo quirúrgico es omitido. En el segundo lugar, porque en ocasiones es muy difícil tratar de colocar un clavo elástico debido al gancho que tienen en la punta, y esto hace que sea muy difícil el paso en conductos medulares muy estrechos. Sin embargo, cuando nosotros comparamos nuestros casos contra los resultados de algunos estudios reportados en la literatura internacional, realmente no tenemos diferencias. En cuanto a consolidación viciosa, contamos con 13 casos. 12 casos fueron en varones y un solo caso fue en una niña. Contamos con varios casos clínicos. El primero de ellos es un hombre de 14 años de edad con un accidente el 14 de diciembre del 2020 con una caída de 50 centímetros de altura en la vía pública. Si podemos apreciar en esta imagen, sobre todo en la visión lateral, al día 3 de enero, ya hay presencia de callo blando y hay una gran angulación del radio. Se calculó más o menos en unos 30 grados. Se decidió dejar así para su seguimiento y al 10 de febrero vemos que hay una corrección parcial y al 11 de mayo prácticamente esto ha reducido hasta unos 10 grados. Clínicamente el paciente se encontraba con arcos de movilidad completos, no había limitación para la pronosupinación ni para los movimientos de flexoextensión. La tendencia es que esto siga remodelando hasta terminar con una alineación anatómica en los meses siguientes. En el caso número 2 tenemos a un paciente masculino de 4 años de edad con un accidente el día 16 de julio, quien tuvo una deformidad plástica del cúbito con una fractura metafisiaria distal transversa del radio con un gran desplazamiento. A este paciente se le propuso tratamiento quirúrgico, sin embargo los padres no aceptaron y el antecedente que tuvo fue una caída de 1 metro en un centro recreativo. De acuerdo al tratamiento elegido por los padres, se intentó una reducción cerrada y una estabilización con un aparato de yeso. Al día 14 de septiembre encontramos que hay un desplazamiento del 80% prácticamente y la formación de un gran callo de fractura. Sin embargo, se pudo restablecer la varianza radiocubital y para el día 13 de noviembre encontramos que la remodelación es prácticamente completa. Aquí es muy importante mencionar que estos casos, a pesar de que sean conservadores y poco atractivos en ocasiones, nos dejan una gran enseñanza en la gran tolerancia que tienen los niños para el desplazamiento y ciertas angulaciones en algunas fracturas. Y bueno, este es un caso muy representativo. El caso número 3 tenemos una paciente de 13 años de edad, igual con una fractura metafisiaria distal del radio, que en conjunto con una fractura transversa del cúbito, con un antecedente de un accidente el 15 de mayo del 2020, secundaria a una contusión directa en su domicilio. Se le intentó una reducción cerrada, el resultado fue muy bueno, satisfactorio, y para el día 7 de julio está completamente consolidada y realmente la deformidad es nula. En este caso tenemos una paciente femenina de 7 años de edad con una fractura oblicua del cúbito y una rama verde del radio, en quien se le realizó una reducción cerrada en un primer intento con resultado muy satisfactorio. En el control posreducción a las 3 semanas vemos que hay pérdida de la reducción tanto del cúbito como del radio con invasión hacia la membrana interósea, por lo que se le decidió realizar un tratamiento quirúrgico con una osteoclasia abierta y estabilización con una aguja de Kirchner únicamente al radio. En el cúbito no hubo necesidad porque encontramos la formación de un callo, además de que estaba adecuadamente alineada y finalmente consolidó sin mayor problema a los 110 días del tratamiento inicial. En el siguiente caso tenemos un paciente masculino de 11 años de edad que fue tratado en otra unidad. A nosotros ya nos llegó con una deformidad en antecurvatum de 35 grados del radio y a este muchacho se le planeó realizar una osteotomía en cuña de cierre para el radio y una diafisectomía del cúbito con la finalidad de restablecer la varianza radiocubital distal. Conseguimos la consolidación completa a los 94 días de las osteotomías.
Y en el caso número 7, contamos con un niño de 12 años de edad con una deformidad en antecurvatum del radio después de haber realizado una reducción cerrada inicial. Encontramos que tenía una fractura en la posición en bayoneta, evoluciona con un desplazamiento y una angulación no tolerable, por lo cual se decide hacer una osteotomía biplanar en cuña de cierre al radio y una diafisectomía del cúbito con agujas de Kirchner 0.62. Igual, tuvimos una consolidación completa a los 94 días del seguimiento. Muchas gracias.